Vamos a escuchar de nuevo lo que destacó La Nación, esos 6 puntos del discurso que dio La Nación, el diario La Nación, que compartimos hace un ratito, para refrescar. ¿Sí? Si podemos poner el material que ya pasamos, los 6 puntos más destacados para el diario La Nación del discurso de Javier Milei, porque quiero luego compararlo con otro discurso. Dale, lo vemos. El gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. Nos han arruinado la vida, nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios. Tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y el gradualismo. No pueden quedar dudas que la única oposición posible es el ajuste. Un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y maltratadas durante décadas. Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que las hace, las paga, un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad. Puesto en nuestros términos, el que corta no cobra. En cuanto a la clase política argentina, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie. Nuestro proyecto no es un proyecto de poder, nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la... Quiero ser claro en esto. Lo que vamos a compartir ahora es un discurso que se pronunció hace algunos años atrás, con una diferencia sustancial. Y reitero, y lo reiteraré hasta el cansancio, Javier Milei es un presidente democráticamente electo. La mayoría de nuestra sociedad lo votó y como tal hay que respetarlo, con el mayor de los disensos y la mayor de las diferencias en mi caso, como el de muchos otros y otras. Pero es un presidente electo por la voluntad popular. Dicho esto, vamos a compartir el discurso de Jorge Rafael Videla, el asesino, el genocida, que no tiene nada que ver como persona con Javier Milei, que fue un golpista, que fue un genocida, terrorista de Estado, asesino. Todo eso fue Jorge Rafael Videla y no lo es Javier Milei. Pero sí quiero que analicemos los discursos. El que pronunció Jorge Rafael Videla el 24 de marzo de 1976 en nombre de la libertad, de la defensa de la democracia, de la defensa de la libertad, de la defensa de los valores de los argentinos y de las argentinas, haciendo también un llamado a la bendición de Dios para poder concretarlo. Recuerden esto que escucharon recién de Milei y todos los anteriores discursos, el de ayer completo,
Y los invito a que escuchemos con atención algunos fragmentos de aquel discurso de Videla. Reitero, para que no haya malos entendidos. Videla fue un asesino, un terrorista de Estado, un genocida, un delincuente, y Milei no lo es. Milei es un presidente democráticamente electo. Quiero que analicemos los discursos que tienen que ver con la economía y con el concepto del país. No hay nada nuevo de lo que trae Javier Milei a la República Argentina. Lo escuchamos. No materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación. Este proceso de reorganización nacional demandará tiempo y esfuerzos. Requerirá una amplia disposición para la convivencia. Exigirá de cada uno su personal cuota de sacrificio y necesitará contar con la sincera y efectiva confianza de los argentinos. El logro de esta confianza es, entre todas, la más difícil de las empresas que nos hemos impuesto. Durante muchos años han sido tantas las promesas incumplidas, tantos los fracasos de planes y proyectos, tan honda la frustración nacional, que muchos de nuestros compatriotas han dejado de creer en la palabra de sus gobernantes, llegando a pensar incluso que la función pública no se llega para servir, sino para servirse de ella. Comenzaremos entonces por establecer un orden justo, dentro del cual sea valedero trabajar y sacrificarse, donde los frutos del esfuerzo se transformen en mejores condiciones de vida para todos, en el que encuentren soporte y aliento los ciudadanos honestos y ejemplares, en el que se sancione severamente a quien viole la ley, cualquiera sea su jerarquía, su poder, su pretendida influencia. Sin embargo, merecen señalarse algunos de los componentes más destacados de esta situación. Nunca fue tan grande el desorden en el funcionamiento del Estado, conducido con ineficiencia, en un marco de generalizada corrupción administrativa y de complaciente demagogia. Por primera vez en la historia, la nación llegó al borde de la cesación de pagos. Una conducción económica vacilante y poco realista llevó al país hacia la recesión y al comienzo de la desocupación, con su inevitable secuela de angustia y desesperanza, herencia que recibimos y trataremos de paliar. Durante muchos años, la pretendida defensa de la gestión estatal retuvo para el monopolio público grandes proyectos indispensables para el desarrollo nacional y el bienestar de la población, que nunca se vieron realizados. Hoy, todos pagamos las consecuencias. La eficacia en el servicio público es la excepción y la deficiencia la norma. Brindaremos a la iniciativa privada y a los capitales nacionales y extranjeros todas las condiciones necesarias para que participen con su máximo potencial y fuerza creativa en la explotación racional de los recursos. Somos conscientes del valioso aporte que puede ofrecer a nuestra independencia financiera, tecnológica y económica la decidida acción de los empresarios, los trabajadores, que han sido tantas veces objeto del halago y que tantas veces vieron esfumarse las promesas y las esperanzas, deben saber que el sacrificio que demande la tarea de reorganización nacional será soportado por todos los sectores sociales y que, durante el desarrollo del proceso y particularmente a la hora de la distribución, tendremos, para defender sus derechos, la misma firmeza que hoy evidenciamos para exigir su esfuerzo. Es precisamente sobre esa base y nuestra individualidad histórica que la Argentina ha de alinearse de hoy en más junto a las naciones que aseguran al hombre su realización como persona con dignidad y en libertad. Afirmamos que el proceso de reorganización nacional no está dirigido contra ningún grupo social o partido político.
Por el contrario, constituye el medio de reencauzar la vida del país y está decidido a promover el cambio de la actitud argentina con respecto a su propia responsabilidad individual y social. Pretende, en suma, desarrollar al máximo nuestra potencialidad. Está destinado a todos los sectores argentinos sin distinciones, cuya incorporación y participación de hoy en más se requiere. El pasado inmediato ha quedado atrás, superada su carga de frustración y desencuentro. Nos asomamos a un futuro que conducirá a la grandeza de la patria y a la felicidad de su pueblo. El gobierno nacional no ofrece soluciones fáciles o milagrosas. Por el contrario, pide y realizará sacrificios, esfuerzos y austeridad. Ha llegado la hora de la verdad. Una verdad que es, en suma, nuestro compromiso total con la patria. En la concreción de esta tarea que hoy emprendemos, pido a Dios nuestro Señor que nos conceda a todos sabiduría para poder discernir el mejor camino, firmeza para no apartarnos del camino cierto, prudencia para ser justos, humildad para servir sin ser servidos. Fuerte, ¿no? La similitud. Me reitero, al que escuchamos es un delincuente, asesino, genocida, terrorista de Estado. Milei no es eso. Milei es un presidente, un dirigente político, presidente democráticamente electo por la mayoría del pueblo argentino. Así es, así es. Comparamos los discursos y vemos que no hay novedad en el discurso de Javier Milei. Podríamos traer otros tantos de años anteriores, Alzogaray, miren, tantos a lo largo de la historia. Pero me parecía emblemático, como se habla tanto de la libertad, y si trajéramos frases de Rojas, de Aramburu, en el 55, lo mismo, en nombre de la libertad, siempre en nombre de la libertad, los que avanzan son los sectores del privilegio, los que sufren son las mayorías populares.